Hola, muy buenas tardes a todos. Nos encontramos aquí ya resolviendo la última parte de nuestro ejercicio de la representación de un objeto arquitectónico, que sería la vista tridimensional, en este caso volumetría a través de un isométrico. Entonces nosotros vamos a utilizar en este espacio para resolver la vista en 3D. Tenemos nuestra vista frontal del objeto, nuestra vista superior, nuestra vista lateral, de manera que tenemos la información para ir ubicando. Nuestra vista frontal, nuestra vista lateral. Nosotros ahora vamos a ver más o menos en la volumetría, como si fuera una diagonal desde este lado, en nuestro espacio donde vamos a trabajar, entendiendo que este es el eje de la Y, que todo lo que encontremos en el espacio con esta dirección, en cualquier parte, tendrá que ver con alturas. Esta es la dirección para las alturas. Tenemos el eje de las X. Todo lo que nos movamos en este sentido, nosotros paralelo a este eje en el espacio, entenderíamos que estamos en el eje de las anchuras, o nos movemos más a la izquierda o más a la derecha. Y en el eje de la Z, que sería la profundidad o los alejamientos, entre más se aleja del origen, más cerca está de nosotros, en ese sentido, y entre más se aleja del origen, más a la izquierda. Entonces tendríamos nosotros que resolver en esos términos en la proyección a lo que sería el plano frontal, al plano lateral y al plano de la vista superior. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es ubicar la información que tenemos aquí para generar una elevación, o sea, generar las alturas en el espacio. Entonces vamos a trazar en el plano horizontal nuestro objeto, que tiene un eje central, que vamos a ubicar nosotros, ¿sí? Y que tiene unos valores a las proyecciones límite de la cubierta en el objeto no visible y visible. Entonces, si nos desplazamos nosotros, yo ya tenía previamente trazado, y tendríamos que el límite sería en el origen, y aquí a un ladito estaría la otra parte de la proyección, lo mismo del otro lado y aquí. Entonces nosotros tendríamos los límites del lado derecho, objeto visible y objeto no visible, y los límites del lado izquierdo, objeto visible y objeto no visible. Entonces los tendríamos aquí. Esta sería la profundidad. Entonces tomamos el valor que corresponde al objeto, que estamos hablando, medía 5, el objeto en muros, más 70 y 70 sería 1,40, por lo cual nos daría 6,40. Entonces el valor que tiene el objeto en este valor es 5, 6,40. Lo mismo mide aquí, 6,40, y lo mismo mide acá, 6,40. Y estos son los valores en el ancho del objeto. Entonces ya tenemos ubicada la proyección en el plano horizontal de este objeto. Pero ¿qué alturas tiene? Pues nosotros conocemos esta altura, que son los 375, que es lo mismo que tenemos aquí en ese punto máximo, que aquí nada más lo vemos desde arriba. Y entonces tendríamos nosotros que levantar alturas en este punto a los 375. Entonces 375 de altura, y aquí tenemos un límite de la parte inferior de la cubierta. Lo mismo pasaría en este caso. Nosotros vamos a levantar alturas, le damos igual valor de 375, y aquí tendríamos nosotros el límite inferior del parteaguas, que define la parte de la cubierta. Los extremos, tenemos el límite inferior, que pues lo tenemos como no visible, que serían estos dos, y lo tenemos también de este otro lado. La altura que conocemos nosotros era en la parte de los 280, pero si nos vamos hasta el exterior podemos registrar estas alturas. Entonces lo que haríamos nosotros, la parte de la parte inferior, y este valor lo vamos a colocar aquí. Entonces le vamos a dar la altura que le corresponde en el que teníamos como no visible, que es el de la parte inferior. Y lo mismo hacemos del otro lado. Traemos esta altura, que es la que tiene en la parte inferior,
y la vamos a ubicar aquí, y entonces estaríamos teniendo nosotros el límite. Entonces tenemos aquí, aquí, aquí y aquí definido ya el primer plano en la parte inferior, ¿sí?, de la cubierta. Entonces aquí tendríamos nosotros, todavía no hemos resuelto visibilidades, eso lo hacemos después. Primero el plano que conforma esta parte de aquí, que lo estamos viendo en una diagonal. Continuamos esa misma altura, que es simétrica para todos, vamos a traerla aquí a este punto y la vamos a colocar. Aquí la tenemos. Lo mismo hacemos en el otro lado, acuérdense, es el de la parte interior. Le damos la altura y entonces tendríamos ubicado también los límites que conforman este plano. Igual del otro lado, marcamos límites de la cubierta, ¿sí?, y lo tenemos ahí. Luego tenemos que en la parte superior, o sea, esto tiene un espesor. Definitivamente aquí va a ser paralelo el espesor, aquí también va a ser paralelo, igual de este lado el espesor va a ser paralelo y paralelo. Pero vamos a tomar las alturas. Ahora ya no es de este, sino del extremo del límite que era visible. Entonces tomamos igual las alturas que le corresponde, que es un poquito más que el otro, y los vamos a llevar al espacio. Entonces le damos el valor que le corresponde y la información que tomamos de aquí. Aquí, como en el otro lado, hacemos lo mismo igual. Estas son proyecciones. Entonces tendríamos esta situación. Como decíamos que es paralelo, pues lo que vamos a hacer nosotros es tomar como referencia con nuestras escuadras para encontrar, tanto en este como en el otro, espesores de la cubierta. Entonces tendríamos nosotros que estamos encontrando este otro punto y esto sería el espesor. Además hay que unir estos dos, que es límite, y estos dos también hay que unirlos porque nos marcan límite de los planos. Haríamos lo mismo del otro lado con las alturas que le corresponde. La parte superior lo traemos aquí, tendríamos nosotros su ubicación. Lo mismo sucede en el punto final, hacemos lo mismo, tomamos las alturas que le corresponden y lo llevamos aquí. Entonces tendríamos nosotros, dijimos que de manera paralela, y del otro lado hacemos lo mismo, acomodamos nuestras escuadras y aquí tenemos. Entonces estamos encontrando el otro punto de aquí. Curiosamente, también esa información que tenemos nosotros ahí, de la parte del vértice o parteaguas de los dos planos, también viene a ser paralela. Entonces son líneas paralelas. Ahí tenemos definido lo de la cubierta. Unimos también en el borde la parte superior. Del otro lado hacemos lo mismo. Uniríamos la parte inferior y la parte superior, lo que se alcance a ver en esos términos. Entonces tendríamos definida la cubierta. Si nos vamos ya nosotros a definir visible y no visible, tenemos que esta parte es visible, esta parte también es visible, esta parte es visible, formando escuadra pero representada en isométrico, y lo mismo pasaría aquí, tenemos eso visible. De lo que continúa en el parteaguas tenemos visible la línea superior, pero la línea inferior la tenemos como objeto no visible, esa no la vemos. ¿Sí? Luego tenemos que también queda como parte visible
la parte superior del límite de la cubierta, pero la parte inferior, esto también se une, no visible, igual línea discontinua porque es no visible. Y línea visible, línea no visible, línea visible, no visible. Luego aquí el límite, aquí vemos las dos, la parte superior y la parte inferior, que se ven casi muy cerca. Visible y la otra también visible. Entonces en esos términos tendríamos resuelta ya la cubierta de nuestro objeto. Por cuestión de tiempo vamos a hacer una pausa y en el otro video vamos a resolver los